Porcioles fue un alcalde lleno de contradicciones. Durante 16 años dirigió Barcelona siendo colaborador del régimen franquista. Creó la Carta Municipal de Barcelona que dio a la ciudad un régimen especial. Logró la compilación del derecho civil de Cataluña y creó el impuesto de radicación, un tributo impuesto para cobrar a los propietarios de suelo urbano. Su lado oscuro fue que permitió que el llamado desarrollismo se descontrolara. Barcelona creció muchísimo, pero sin planificación, creando el caos urbanístico que heredamos. Esta es su historia. Josep María Porcioles nació en Amer el 15 de julio de 1904 en una familia bien. Su abuelo trabajaba como notario en Santa Coloma de Farnés y era secretario del Ayuntamiento de Banyoles. Creció en un ambiente muy catalanista. Su padre era amigo personal del poeta Verdaguer y formaba parte también de la Renaixença. De joven, este chico aplicado siguió los pasos de su padre y su abuelo, convirtiéndose en notario a la asombrosa edad de 18 años. En su juventud lideró por poco tiempo la Lliga Catalana de Balaguer. Con la proclamación de la Segunda República en 1931, Francesc Macià declaró durante 3 días la República Catalana y tras pactar con Madrid se restableció la Generalitat bajo el liderazgo de la izquierda republicana catalana. La burguesía católica, acostumbrada a mandar, se despertó en minoría. El mundo se les vino encima. Porcioles, genio precoz de 27 años, marchó a Valladolid para pulir su castellano. Poco después se instaló en Balaguer como notario. Su militancia en Acció Social Popular, fundada por el padre Gabriel Palau en 1907, le salió cara. 11 meses en la cárcel Modelo. El futuro alcalde de Barcelona conoció las rejas antes que el poder. Después de sus vacaciones carcelarias, decidió que era hora de hacer las maletas y poner pies en polvorosa hacia Francia. En 1938, cuando la guerra civil daba sus últimos coletazos y Lleida cayó en manos franquistas, José María Porcioles aprovechó la ocasión para hacer las maletas y volver a Balaguer. Al llegar se encontró que su mujer acababa de dar a luz al Benjamín de la familia. Mientras España se desangraba, a él le nacía un hijo. Gracias a los buenos oficios de Mercedes Sanz Bachiller, jefa del Auxilio Social, le cayó del cielo el cargo de delegado provincial de la Falange. Un año después ya presidía la Diputación de Lleida, y eso sin soltar la pluma de notario. Eduard Taunós, antiguo político catalanista y ahora ministro del franquismo, se lo llevó a Madrid. Fue nombrado director general de Registros y Notariado y desde ese cargo redactó la nueva ley hipotecaria. Además, entró en el Opus Dei gracias a Mossèn Alavedra y en ese círculo trabó amistad con Laureano López Rodó y otros altos cargos del régimen. En 1947, Porcioles aprobó las oposiciones de notario en Barcelona. Cinco años después, en el Congreso Eucarístico Internacional de 1952, ya andaba metido hasta el cuello como secretario del Patronato de Viviendas, gestionando pisos para trabajadores humildes. En 1957 tocaba nombrar nuevo alcalde de Barcelona. Y Franco ya empezaba a cansarse de tanto uniforme rancio. Quería algo más moderno, pero sin perder el control. López Rodó, ya ministro, le sopló el nombre de Porcioles, leal al régimen pero sin estridencias. Porcioles se convirtió en alcalde de Barcelona, cargo que ocupó desde 1957 a 1973. Empezó cobrando 25.000 pesetas al mes. El sueldo medio de un trabajador era de unas 1.300 pesetas. Justo cuando Porcioles se estrenaba como alcalde, Barcelona empezó a recibir una constante riada humana de trabajadores llegados de toda España buscando un futuro. Hacían falta nuevos barrios para los recién llegados.
Promulgó la ley de la vivienda y empezó a levantar bloques a toda velocidad, baratos y sin tiempo para jardines, escuelas o ambulatorios. Los barrios brotaban como setas guiados por recalificaciones exprés y favores. Y así nació el llamado urbanismo porciolista, una máquina imparable que mezclaba cemento, urgencia y contactos. Porcioles tiró de planes parciales, una jugada maestra que permitía construir más pisos por metro cuadrado. Así se llenaron zonas como el Turó de la Peira, el Carmel, Los Cañones, Espronceda, La Verneda, Roquetas y bloques como los de Juan Antonio Parera o Roberto Basas. La ola de cemento llegó también a los alrededores de la ciudad: Sant Cosme en el Prat, Pomar en Badalona, Singuerrín en Santa Coloma, La Mina en Sant Adrià, El Gornal y Bellvitge en el Hospitalet. Para el resto, polígonos baratos desde Glorias hasta el Besòs. Eso sí, para los que tenían cartera también hubo regalos: edificios de postín en la Diagonal y las Corts con zonas verdes y todas las comodidades. Las promotoras hacían lo que querían y constructoras como Núñez y Navarro iban por libre con la bendición del ayuntamiento. ¿Que había que enchufar más pisos a un edificio modernista de l'Eixample? Hecho. Porcioles también tiró de pico y pala en grandes avenidas. Completó la calle Aragón. Abrió la Meridiana y alargó la Diagonal. Y hasta se acordó hacer jardines. Fueron obra suya la Rosaleda del Parque Cervantes, los de Joan Maragall o Costa y Llobera. Además inventó su propia Operación Cataluña, una especie de maniobra para venderle a Franco que soltar un poco de cuerda en Barcelona no era tan mala idea. Así llegó la ansiada Carta Municipal, un marco de autogobierno muy limitado, pero que permitía a la ciudad moverse un poco por sí misma dentro del corsé franquista. ¿Porcioles abriendo un museo para un artista comunista? Pues sí, en 1963, durante su mandato, nació el Museo Picasso. También respaldó la creación de la Fundación Joan Miró, dedicada a otro artista rojo exiliado. A veces hasta el franquismo tenía momentos de modernidad controlada. Relanzó el Zoo de Barcelona y llenó la ciudad de ferias: el Salón del Automóvil, Hogar Hotel, Sonimac, el Salón Náutico, la Feria de Muestras. Y se atrevió con lo simbólico. Se volvieron a bailar sardanas, prohibidas desde la guerra, y regresaron tradiciones como la fiesta dels Tres Tombs, sardanas, castellers y misas. Si alguien le quitaba el sueño a Porcioles era Acedo Colunga, gobernador civil de Barcelona, que obedecía al ministro de Gobernación, pero Porcioles tenía el favor de Franco en persona. Y claro, cuando uno se siente virrey, los choques son inevitables. El alcalde tenía entre ceja y ceja hacer de Montjuïc algo más que una montaña olvidada. Consiguió que el Estado le cediera parte del castillo y los terrenos militares de alrededor. El resultado, una carretera hasta arriba del todo y unos jardines con vistas que la gente acabó llamando con sorna el mirador del alcalde. Pero la gran jugada llegó en 1963, cuando un empresario venezolano le propuso montar un parque de atracciones. Porcioles, al que todo lo que oliera a modernidad le entusiasmaba, dijo que sí sin pensárselo,
Y así, el 23 de junio de 1966 se inauguró el Parque de Atracciones de Montjuïc. Fue un bombazo y aguantó hasta 1998. El Generalísimo recorrió el amplio recinto donde las 40 atracciones estaban funcionando y se detuvo en algunas de las más modernas mientras le informaba el alcalde, señor Porcioles. El alcalde de la ciudad condal preside el acto al que acudió numeroso público admirador de la llorada artista. El señor Porcioles descubre la piedra natural donde se ha grabado una leyenda alusiva a esta evocación de la clásica danza de Cataluña. También dejó su huella en la Plaza Cataluña. Mandó construir las dos fuentes, pavimentó el centro con una enorme estrella dentro de un círculo y le dio el visto bueno a un parking subterráneo para que los coches no molestaran. El 4 de octubre de 1965 celebró a lo grande la reinauguración del funicular de Montjuïc. En la fachada principal del Ayuntamiento de Barcelona ven ustedes luminoso y alegre el feliz 1973. En España los funcionarios se jubilaban a los 70 años y en 1973 Porcioles tenía 69. El gobierno decidió no renovarle el cargo y la noticia, para más inri, se la dio su viejo padrino político, Laureano López Rodó. Así, sin dramatismos, se quedó sin silla. Se retiró justo cuando arrancaba la crisis del petróleo, precios por las nubes, fábricas paradas, colas, protestas. El viento ya no soplaba a favor del urbanismo a golpe de recalificación. Se fue a su rincón de Vilassar-de-Dalt y allí murió el 3 de septiembre de 1993. Años después, incluso Pascual Maragall, alcalde socialista y poco sospechoso de franquismo, reconoció que Porcioles no lo hizo todo mal. Arregló infraestructuras, mejoró las comunicaciones y dio techo a miles de migrantes. No en vano fue el alcalde que más tiempo duró en el cargo. Si te ha gustado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Barcelona creció muchísimo, pero sin planificación, creando el caos urbanístico que heredamos. Si lo he entendido la frase, es muy fácil. Su abuelo trabajaba como notario. ¿Qué? ¿Ya? Estás grabando tú. Porcioles. Me he salido, ¿no? Porcioles, genio precoz de 27 años, marchó a Valladolid. Repito. Al llegar se encontró con que su mujer acababa de dar a luz al Benjamín. Al llegar se encontró con que su mujer acababa de Repito. Mientras España se desgranaba, a él le nacía un hijo. Repito. Se retiró justo cuando arrancaba la crisis.
Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.